Muy buenos días, compañeras, compañeros, asesora. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando el módulo Juicio de Amparo 2, presentando el reto número 6, denominado Litigio Estratégico. Cuento con el valioso apoyo y asesoría de la maestra Rosa María Olivero Sánchez. Mi nombre es Martín Armando Vizcarra Loza y mi matrícula es la 2301-3847. Realizando mi reto el día 1 de junio del año 2026. El día de hoy me permito presentarme ante ustedes con la elaboración de este reto. El caso que elegí fue el número 4, donde veremos el juicio de amparo 1042/2019, número 2, que habla acerca del derecho a la identidad y las familias diversas. Imaginen que tras un largo y complejo proceso médico y emocional para tener un hijo, acudas al registro civil a tramitar sus actas de nacimiento y la autoridad te dice no. No podemos registrarlos como sus hijos porque ustedes son 2 hombres. Esto le ocurrió a una pareja en Michoacán a finales del 2019. El Estado pretendía dejarlos en un limbo legal, sin identidad, sin acceso a la salud, basándose en los prejuicios plasmados en la legislación local. El tema central de este video se enfocará en analizar el juicio de amparo 1042/2019, dictado por el Juzgado Noveno del Distrito en Michoacán. A través de este expediente explicaremos cómo se articula el derecho a la no discriminación con el litigio estratégico en nuestro país, utilizando la Constitución como una herramienta viva para derribar la discriminación estructural y obligar a las instituciones a reconocer, de una vez por todas, la existencia de los derechos de las familias homoparentales. Quédense porque hoy desarmaremos los conceptos jurídicos que obligaron a las autoridades a cambiar las reglas del juego. Trabajando en el reto, podemos observar algunos planteamientos. Vamos a revisar el primero de ellos, que dice: ¿cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Y podemos ver que el litigio estratégico o litigio de alto impacto y el derecho a la no discriminación tienen una relación simbiótica y profundamente transformadora. El derecho a la no discriminación suele ser el núcleo o la llave maestra de las grandes batallas jurídicas, mientras que el litigio estratégico es la herramienta diseñada para materializarlo, cuando las leyes o las autoridades se quedan cortas. En el contexto del caso específico que revisamos, el cual es el amparo 1042/2019 de Michoacán, esta relación se vuelve sumamente evidente a través de los siguientes puntos clave. Punto número 1, el derecho a la no discriminación para cambiar leyes. El litigio estratégico no busca resolver únicamente el problema de una persona, busca cambiar el sistema. En muchos países, las leyes civiles o familiares contienen redacciones que concluyen implícitamente a ciertos grupos, como la frase matrimonios
heterosexuales en el Código Familiar de Michoacán. El derecho a la no discriminación es el argumento perfecto para el litigio, porque permite invocar las categorías sospechosas: género, preferencia sexual, origen, etc. Al demostrar que una ley discrimina a un grupo, el litigio estratégico logra que los jueces declaren esa ley como inconstitucional, forzando al Congreso a reformarla para beneficio de la sociedad. Número 2. Visualización de las desigualdades estructurales. Muchas formas de discriminación están normalizadas o institucionalizadas. Por ejemplo, que el registro civil asume que un hijo solo puede tener un padre y una madre. El litigio estratégico utiliza casos reales e individuales para poner sobre la mesa del Poder Judicial debates estructurales. Obliga a los jueces a analizar no solo la letra muerta de la ley, sino el impacto desproporcionado que esa ley tiene sobre una minoría o grupo vulnerable. Punto número 3. Del concepto abstracto al derecho protector, con efecto colectivo. El derecho a la no discriminación, por sí solo en la Constitución, es un principio hermoso, pero abstracto. El litigio estratégico lo aterriza. En el caso de los matrimonios igualitarios y la copaternidad, el litigio estratégico utilizó el principio de no discriminación para conectarlo directamente con otros derechos, los cuales pueden ser el derecho a la identidad de los niños, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los padres y el derecho a fundar una familia sin importar la preferencia u orientación sexual. Me permito analizar el siguiente punto, que habla sobre la creación de precedentes obligatorios, la jurisprudencia. El principal objetivo del litigio estratégico al usar el derecho a la no discriminación es generar jurisprudencia. Cuando un tribunal de amparo o la Suprema Corte resuelve de manera reiterada que es discriminatorio prohibir el registro de hijos de familias homoparentales, esa interpretación se vuelve obligatoria para todos los jueces y registros civiles del país. Esto evita que miles de familias tengan que pasar por el desgaste y costos de un juicio futuro. También revisamos el uso del control de convencionalidad. El litigio estratégico enfocado en no discriminación. Los abogados no solo usan leyes locales, rompen las fronteras jurídicas utilizando tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos del Niño. El litigio estratégico utiliza estas herramientas para demostrar al juez local que el Estado tiene compromisos internacionales que le prohíben discriminar, elevando el estándar de los derechos humanos en nuestro país. En resumen, si el derecho a la no discriminación es ideal de justicia y el mandato constitucional, el litigio estratégico es el motor jurídico que empuja la frontera de la ley para que ese ideal se convierta en una realidad cotidiana para minorías históricamente excluidas. En el segundo planteamiento se nos solicita identificar un caso práctico
en el que haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. Nos basamos en lo que leímos y vamos a responder al planteamiento que dice que si creemos que desde la emisión de la resolución del juez noveno de distrito del estado de Michoacán y a la fecha se haya logrado mayores avances en relación con la protección al derecho a la no discriminación a través del litigio estratégico. A continuación vamos a revisar el caso práctico clásico de un matrimonio igualitario en México. El ejemplo paradigmático del uso del litigio estratégico para proteger el derecho a la no discriminación en México fue una estrategia jurídica nacional que llevó a la emisión de la jurisprudencia 43-2015 de la Sala Suprema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál fue el problema estructural? Los códigos civiles de la inmensa mayoría de los estados del país definen el matrimonio como la unión entre hombre y mujer con fin de perpetuar la especie. ¿Cuál fue la estrategia? Diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de abogados comenzaron a presentar demandas de amparo de manera sistemática en múltiples estados del país, representando a parejas del mismo sexo a quienes el registro civil les negaba un matrimonio, incluido el estado de Querétaro. Me parece que todavía hay controversia en este caso. ¿Cuál fue su argumento central? No se impugnaban los actos administrativos de forma aislada, sino la inconstitucionalidad de los códigos civiles por violar el artículo primero constitucional, prohibición de discriminación por orientación sexual, y el artículo cuarto, protección a la familia en todas sus formas. ¿Cuál fue el impacto? Al acumularse los amparos ganados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial obligatoria declarando que cualquier ley estatal que limitara el matrimonio a fines procreativos o parejas heterosexuales era intrínsecamente discriminatoria e inconstitucional. Esto obligó a la paulatina e irreversible reforma de los códigos civiles en todo nuestro país. Se han logrado mayores avances desde la resolución del juez noveno del distrito en Michoacán. Tomando como punto de partida que la resolución de Michoacán ocurrió a finales del 2019, principios del 2020, la respuesta es sí. Desde entonces y hasta la fecha, el litigio estratégico en México ha avanzado con paso firme, transitando del reconocimiento de derechos de parejas, matrimonio, hacia la consolidación y protección de los derechos de las familias diversas e infancias de minorías. Los mayores avances logrados mediante esta herramienta jurídica se observan en tres principales: la consolidación de la filiación plena en familias homoparentales y lesboparentales, el reconocimiento de las infancias trans, el amparo individual de las reformas legislativas automatizadas y, en conclusión, el amparo 1042 del 2019 de Michoacán no fue un hecho aislado, sino una pieza fundamental de un engranaje mayor. A la fecha, el litigio estratégico ha demostrado ser la herramienta más efectiva en México para obligar al Estado a actualizar sus leyes, logrando que el derecho a la no discriminación deje de ser una declaración de buenas intenciones y se convierta en una realidad institucional, con el respaldo de las autoridades
y de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi aportación al reto número 6. Quedo a sus órdenes para su valiosa retroalimentación.